Fue del 4% según el INDEC. Bueno, el gobierno dijo que es la inflación más baja desde 2022. Así que, bueno, desde el oficialismo lo vieron como una buena noticia, pero lo cierto es que los precios de los bienes, de los servicios, siguen aumentando todos los meses. Y aunque todo está cada vez más caro, parece mentira, pero hay empresas que en Argentina que están perdiendo dinero. Obviamente uno podría pensar, sí, hay una crisis económica, se vende menos, eh, a veces los márgenes de ganancia se achican, pero no estamos hablando precisamente de perder dinero por la situación económica, sino hay empresas que están perdiendo la oportunidad de llegar a los consumidores por una situación bastante peculiar y que tiene solución. Y tiene que ver con las acciones de responsabilidad social empresaria, la sustentabilidad, que es una cuestión que valoran cada vez más los consumidores a la hora de inclinarse por una marca o por elegir a una empresa en lugar de la otra. Y bueno, así hay empresas que hoy están dándole la espalda a las acciones de responsabilidad empresaria, a las políticas de sustentabilidad y están perdiendo terreno frente a otra. Puntualmente en el país, 6 de cada 10 argentinos cree que la responsabilidad social influye en su opinión sobre las empresas. Esto se desprende de una nueva encuesta realizada por Sherlock Communications en 6 países de América Latina. Y el informe reveló que las acciones de RSE son sumamente influyentes en la toma de decisiones de los consumidores argentinos. Y bueno, este castigo de los consumidores a las empresas fue una de las conclusiones, ¿no? Porque, bueno, 9 de cada 10 encuestados en Argentina consideró importante que las empresas tomen medidas para mejorar la comunidad en la que se desarrollan. Sobre este tema, sobre cómo es que hay empresas que pierden plata y cómo hacer para dejar de perder dinero, nos va a comentar el director de comunicaciones para América Latina, Martín Colodny, de Sherlock Communications. Tenemos una nota que hicimos con él más temprano. Sí, la verdad que sí. Conocía la inflación de hoy, que si bien es la más baja en bastante tiempo, nos lleva a pensar también en otras cosas, ¿no? En esto de por qué las empresas pierden dinero. También hay cosas interesantes para pensar. Y el hecho de la responsabilidad social empresarial es interesante porque en el reciente ebook, en el reciente research que publicamos desde Sherlock Communication en todo Latam, que lógicamente incluye Argentina, se demuestra el interés de los usuarios. ¿Por qué digo usuarios? Porque puede ser un interés como consumidores, como tanto a la hora de trabajar en determinadas empresas. Ya el título del research para Argentina habla de que 6 de cada 10 argentinos y argentinas considera que la responsabilidad social influye en su opinión sobre las empresas, ¿no? Y hay varios datos ahí que son interesantes, porque ¿qué significa que influye? Por ejemplo, influye que pueden escoger un producto de una empresa que les caiga mejor por tener acciones sustentables. ¿En qué me baso para esto? Por ejemplo,
De los casos consultados, el 51% de los argentinos manifiesta que la valoran de forma positiva empresas que llevan a cabo acciones sociales, acciones ambientales, por ejemplo, con lo cual pesa. Y también eh, hay un 13% que indica que para ellos es un factor muy importante, casi principal, para formar una opinión sobre las empresas, con todo lo que eso implica también. En ese sentido, uno puede pensar que hay 2/3 de los argentinos que tienen en alta valoración la responsabilidad social empresarial. A este dato también es interesante contraponerle que solo un 1% dice no estar preocupado en nada en este aspecto, lo cual es interesante. Y en una economía inflacionaria, en una economía en la que si bien la inflación está bajando, la inflación persiste y la inflación parece que va a persistir, digamos, por mucho tiempo. Es interesante porque la pérdida de dinero puede entenderse como un castigo, ¿no? Hemos descubierto también, sobre todo en Latinoamérica, a la hora de perder dinero, que los consumidores de la región son como bastante claros ante la investigación que hicimos, por ejemplo, porque muchos no comprarían bienes o servicios de empresas cuyas prácticas, con las que las prácticas no estén de acuerdo. Entonces, habla también de esto de la necesidad de las empresas de adoptar prácticas éticas, prácticas transparentes, eh, para alinearse un poco también con lo que desean de ellos sus consumidores o sus potenciales clientes. Es interesante que más de la mitad de los latinoamericanos encuestados, que fueron más de 3.000, que manifiesta el 52% que las empresas deberían aumentar sus inversiones en proyectos socioambientales. Esto no es menor, no es menor, a mí no me parece menor. Eh, y de hecho el 72% de los argentinos, me parece como para cerrar este tema, dice que eh, no recomendaría empresas que no sean socialmente responsables. Bueno, aquí explicamos, me parece, un poco también lo que pierde una empresa en este sentido. Bien, Martín. Y también te queríamos preguntar cómo es que se puede detectar desde una pyme, desde una empresa, que el consumidor nos está dejando a un lado por falta de acciones de responsabilidad social. Cómo podemos dimensionar qué peso tiene desde una empresa. Por ahí está ocurriendo esto de ser castigados, entre comillas, y no lo estamos viendo. Y también qué es lo que se puede hacer justamente para empezar a llevar adelante políticas de sustentabilidad. Por el lado de las empresas locales, internacionales, bueno, hablemos un poquito de las locales, digo. em, Siempre se puede hacer un research, ¿no? Siempre se puede, no es porque nosotros lo hagamos en Sherlock Communications, aunque suene como un chivo, pero sí, siempre se puede hacer un research y sondear la opinión. Es interesante, es muy interesante escuchar qué piensan nuestros clientes, nuestros prospectos de nosotros. Aplica a un montón de cosas. En este sentido, la RC, la responsabilidad social empresaria, termina por ser una estrategia que cada vez más empresas adoptan, incluso pequeñas y medianas empresas. Mejoran el impacto social, económico y ambiental, además de la percepción de los clientes, como demostramos en nuestro estudio. Hay indicadores, a ver, las bajas de compras en un país, reitero, con economía inflacionaria puede ser por distintos motivos, también en una economía en recesión, pero también se puede llegar a notar eh, con bienes sustitutos, etcétera, de que hay demanda de productos más éticos. Si los clientes empiezan a preguntar sobre la sostenibilidad de los productos o de los servicios que uno ofrece, por el origen de, de los materiales o las prácticas laborales, y no ladra, tiene cuatro patas, una cola, todos medio que sabemos qué es. Lo mismo con las preferencias de compra. Si notamos que los consumidores prefieren marcas que
son más conocidas por sus prácticas sustentables, su reputación ética. Es interesante porque aquí estamos hablando de perder competitividad, ¿no? Y también, bueno, hay algunas cuestiones que implican la reputación. Digo, son muchas las empresas que comunican su responsabilidad social empresarial. Nosotros, bueno, trabajamos en comunicación también y lo vemos. Se mejora la imagen de la marca, se ven mensajes claves de transparencia y de ética. Es interesante. Y después ni hablar de otras cosas que también sirven para el posicionamiento, que tienen que ver con impacto ambiental y social, sostenibilidad incluso financiera. eh, y siempre mirando la competencia, ¿no? Es interesante también ver al que le va bien, el famoso benchmark. Eh, Comparar, no solo no creo que es odioso, sino que creo que puede ser útil y constructivo. También hay cumplimientos legales, ¿no? Si uno ve un cambio en leyes o en normativas locales, incluso internacionales, y se empiezan a exigir más prácticas responsables a nivel social, probablemente sea necesario ayornarse, así como ha pasado con el humor. Los tiempos cambian, más allá de las regulaciones en este momento de tiempos donde, bueno, de repente tenemos un ministerio de desregulación, ¿no? Pero también es interesante entender que los números, si bien la importancia que se le da en Argentina es alta, por ejemplo, en comparación con los demás países, eh, es de los países más bajos donde se percibe todavía. Y así en cuenta estamos hablando de que 6 de cada 10 argentinos, según el estudio que hicimos en Sherlock Communications, considera la responsabilidad social empresaria a la hora mínimamente de opinar sobre empresas, lo que lógicamente decantará en tal vez elegir sus consumos de una u otra manera. Bien, ahí estaba Martín Cologni. Te agradecemos profundamente este contacto con la ciudad que late. Martín Cologni es director de Sherlock Communication en Argentina y Uruguay.